Continuamos con el desarrollo de la siguiente unidad, en esta oportunidad denominada aprendizaje, y cómo entonces estamos aprendiendo como usuarios de cualquier sistema. Antes de ello debemos estar claros en el concepto, en la definición de lo que es el aprendizaje. Varios autores por acá pude recopilar la información de lo que ellos consideran es el aprendizaje. Entonces indaguemos un poco acerca de ello. El primer autor dice: adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, del ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. El aprendizaje es un proceso a través del cual se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas y valores, como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación. El aprendizaje es la adquisición de nuevas conductas de un ser vivo a partir de experiencias previas, con el fin de conseguir una mejor adaptación al medio físico y social en el que se desenvuelve. Entonces, bien, recopilando un poquito toda esta información que nos muestran estos autores, podríamos decir entonces, y tratando de buscar un punto de comparación entre todas ellas, estamos claros en que todos muestran habilidades, destrezas y conocimientos que puede adquirir una persona a través de la realización de algún tipo de actividad. Llámese arte u oficio, como menciona uno en particular. Esto es muy importante porque entonces estamos claros en que es basado en conductas que realiza de manera procedimental una persona para poder generar ese aprendizaje, y que después de aprenderlo ya entonces él puede generar procesos un poco más vamos a decir interpretativos de lo que pudiese ser ese mismo proceso, ¿sí? Entonces, bien, estamos claros en que ese aprendizaje de una u otra forma tiene que ver con la forma en cómo aprendemos, en los estilos de aprendizaje en cómo aprendemos. De allí la importancia entonces de mencionar esos estilos que son visual, auditivo, de lectura y escritura, y kinestésico, que un poquito más adelante vamos a mencionar. Claro también en que todo aprendizaje tiene una base, y esa base está fundamentada en diferentes teorías, particularmente teorías de aprendizaje, entre ellas el conductismo, el cognoscitivismo, el constructivismo. De él se desprende el constructivismo social, el conectivismo. Vamos a ver un poquito qué significa y a qué se refiere cada una de estas vertientes. El conductismo dice: las perspectivas conductistas del aprendizaje se originaron en los años 1900 y llegaron a ser dominantes hasta inicios del siglo XX. La idea básica del conductismo es que el aprendizaje consiste en un cambio en comportamiento debido a la adquisición, el refuerzo y la aplicación de asociaciones entre los estímulos del ambiente y las respuestas observables del individuo. ¿Con qué lo podemos ejemplificar? Básicamente en cómo aprendimos nosotros cuando éramos pequeños. ¿Recuerdan todas las caligrafías que teníamos que hacer para poder trabajar nuestra escritura? Eso era conductismo. Cómo las cuestiones eran por ensayo y error y con refuerzo y castigo en muchas oportunidades. Eso es conductismo. En muchos casos hoy en día todavía lo utilizamos, pero ya es algo más híbrido, ya entran otras vertientes de aprendizaje. Pasamos al cognoscitivismo. La psicología cognitiva se inició a finales de 1950. Bajo este enfoque, las personas ya no son vistas como colecciones de respuesta a los estímulos externos, como es entendido por los conductistas, sino como procesadores de información, puesto que ya el ser humano aprende a través de esa conducta que se desarrolla a través del refuerzo y del castigo. Hoy en día eso ha trascendido y ya la persona reflexiona, procesa la información y actúa de manera diferente en función del objetivo que persigue la actividad que desea desarrollar. Por otro lado, el constructivismo surgió entre los años 1970 y 1980, dando lugar a la idea que los estudiantes no son receptores pasivos de información, sino que construyen activamente su conocimiento en interacción con el medio ambiente y a través de la reorganización de sus estructuras mentales. Estamos claros en que hoy en día el participante de un curso de cualquier aula, llámese modalidad presencial, semipresencial o virtual, ya no es pasivo, ya no solo escucha, ya participa, ya analiza,
ya critica, y eso es importante porque se genera ese proceso metacognitivo en el usuario que está recibiendo, en el receptor de la información. Este constructivismo tiene una vertiente adicional. Se fijaron que al final decía con el medio ambiente y a través de la reorganización de las estructuras. Entonces quiere decir que hoy en día ese constructivismo social está contextualizado al entorno en que ese usuario está inmerso. Dice, desarrollado por Bandura, esta teoría sugiere que las personas aprenden en un contexto social y que el aprendizaje se facilita a través de conceptos tales como el modelado, el aprendizaje por observación y la imitación. Y estamos claros en que muchas veces aprendemos por imitación y posiblemente perfilamos y mejoramos ese procedimiento. ¿A través de qué? Observamos a alguien que repetitivamente realiza un proceso, aprendemos de esta persona. Y hoy en día, de la mano de la tecnología, podemos perfeccionarlo a través de un video tutorial. Y entonces las dudas que podamos tener las podemos perfeccionar a través de este video. Y nosotros mismos podemos, si ya somos expertos, podemos generar este tipo de videos. Y pasamos un poco más adelante. Ya es un híbrido esta teoría, el conectivismo. Busca explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre el aprendizaje, la comunicación y la dinámica de la vida en la sociedad del conocimiento. Su concepción primogénea parte del análisis de las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo como un enfoque pedagógico. Ya es una mezcla, pero ahora aunado a la tecnología. Y por ello entonces esta es una de las teorías que fundamenta hoy en día todos los procesos en la modalidad virtual, vamos a decirlo de esta forma. Bien, avanzamos un poco y vemos entonces un esbozo de lo que son los diferentes métodos de aprendizaje. ¿Cómo estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que necesitamos para aprender? Dice, las personas perciben y adquieren los conocimientos de manera distinta. Además tienen preferencias hacia determinadas estrategias cognitivas, que son las que finalmente les ayudarán a dar un significado a la nueva información. Por ejemplo, unos prefieren hacerlo en grupo, otros individualmente, algunos adoptan alguna experimentación y otros requieren una asesoría. Todo depende de los diferentes niveles de aprendizaje que pueda tener cada persona. Eso también lo habla Bloom en la taxonomía que él promueve. El concepto de estilo de aprendizaje se refiere a las diferentes estrategias preferidas por los estudiantes, que básicamente son ¿qué? Recopilar, interpretar, organizar y pensar para poder llegar a ese proceso de metacognición que necesitamos todos los seres humanos para comprender una temática en particular. Entonces los llevo y les toco la puerta aquí con esta parte que me parece muy importante, que es el cuestionario BARC. El cuestionario BARC es un cuestionario para evaluar los diferentes estilos de aprendizaje en los usuarios y está fundamentado en estas siglas que son visual, auditiva, de lectura y escritura y kinestésica. Con este cuestionario se tiene el propósito de saber acerca de sus preferencias para trabajar con la información, cómo aprendemos mejor. Seguramente tiene un estilo de aprendizaje preferido y una parte de este estilo es su preferencia para capturar, procesar y entregar ideas o información. Entonces, bien, es importante que hoy en día estemos claros de qué manera estamos aprendiendo, pero aparte de eso tenemos que estar abiertos a poder ir perfilando esos demás estilos con los que no aprendemos tanto y tratar entonces de que en nuestros espacios o ambientes virtuales de aprendizaje tengamos un poco de cada uno para poder entonces tratar a esos usuarios de manera multimodal, que es lo ideal. Y bueno, eso lo veremos un poquito más adelante dentro del aula, donde ustedes mismos van a incursionar en ese cuestionario BARC. Y bien, llegamos entonces a grosso modo a lo que es el aprendizaje del siglo XXI. Se fijan entonces que está basado en los 3 pilares que la UNESCO siempre ha promovido: el saber, el valorar, el actuar y obviamente el ser. El saber entonces fundamentado en las competencias digitales, en los conocimientos curriculares, en el conocimiento interdisciplinar, el actuar en la creatividad, la solución de problemas, la comunicación y la valoración. El valorar entonces viene la parte actitudinal, habilidades para la vida, conciencia y ética, muy importante y muy devaluado hoy en día en esta sociedad. Por ello tenemos que tener mucho cuidado si estamos apenas aprendiendo a considerar esos valores tan importantes, así como nuestros padres nos inculcaron el respeto, y los diferentes valores que desde pequeños nos infundieron. Esto es muy importante hoy en día en esta modalidad, el trabajar con una ética adecuada para
para hacernos llegar de una manera coherente y veraz. Y obviamente la competencia cultural. Hoy en día hay cantidad de materiales dispuestos en la web con información que podemos perfectamente evaluar, criticar, argumentar, y la experiencia, nuestro contexto, es quien nos dirá si funcionan o no. Y ahí lo importante entonces en generar esos momentos reflexivos en cada uno de los participantes. Entonces bien, esto es más o menos a grosso modo lo que ustedes van a ver para complementar toda esta información con el material que está dispuesto en la sección de contenidos de la unidad, y obviamente a completar las actividades y la evaluación que está dispuesta en el aula. Cualquier duda o pregunta, el foro de dudas e inquietudes es el lugar idóneo para poderles atender. Y bueno, el otro medio que vamos a tener activo, que es el WhatsApp. Saludos.